Un hombre en el pasillo tuvo un ataque. Se asfixiaba, tosía, su cara azulaba, y la confusión llenó el vagón en segundos. María se incorporó al instante, y con la calma de quien sabe dónde están las herramientas en la oscuridad, empezó a dar órdenes. Sonia se pegó a la escena, como quien no tiene otra brújula. Observó cómo María desabrochaba la bolsa y sacaba cosas, cómo hablaba con precisión, cómo tomaba una tijera y usaba las manos como si fueran el lenguaje de una verdad que ella reconocía desde siempre. Cuando todo terminó, el hombre estabilizado, los paramédicos entrando, el vagón respiró. La gente agradeció. María guardó sus cosas, pero en el empujón de la mano del público, su bolsa quedó en el asiento opuesto. La mujer se apresuró a bajar, se fue sin notar el olvido. Nadie se dio cuenta de la bolsa. Nadie excepto Sonia. Se miraron un instante, la bolsa, el billete, la niebla del frío. Sonia tomó la bolsa con decisión, la escondió en su regazo y con una velocidad que no tenía nada de heroica y todo de práctica, comprobó su contenido. Allí estaban, una libreta con notas de operaciones, un talonario de contactos médicos, una credencial plástica con la foto y el nombre, María Serrano, y un pequeño pendrive con un logo del hospital. En el bolsillo interior, una tarjeta con la dirección de un hospital en Moscú. No fue un acto de valentía, fue de supervivencia. Sonia sabía que en ese bolso iba la llave que podía abrirle una puerta donde nadie le miraría la mano marcada por el pasado. Ella no quería hacerse pasar por otra por siempre. Quería la posibilidad de respirar, de tener un techo y, sobre todo, de encontrar la manera de acercarse a Sandro sin que a su nombre le cerrara puertas. Apretó la foto del niño contra el pecho y por primera vez desde la celda permitió que la ambición y la culpa convivieran sin aniquilarla. Subía en la primera parada que el tren permitiría. Cuando el tren arrancó, ella ya caminaba por la estación con la bolsa colgando como una promesa frágil. Afuera, la ciudad era un lugar que no le ofrecía más misericordia que la que uno se da a sí mismo. Hizo el trayecto hasta la dirección anotada en la tarjeta, con el corazón golpeándole la caja torácica, como si fuera un tambor que marcara tiempos nuevos. Entró al hospital con el pulso bajo control y la credencial de María Serrano colgando de su cuello. La guardia la recibió con los ojos de siempre. El hospital no es un teatro de admiración, es una maquinaria que necesita engranes. La documentación colgó y el nombre fue leído en voz alta como una verificación más. Nadie preguntó demasiado. Había, sin embargo, una tensión. Una joven enfermera llamada Juana frunció el ceño al ver su cara nueva. No figura en la lista oficial, murmuró a quien quiso oír. Pero había una necesidad que apremiaba. La madrugada iba a ser larga y las manos eran pocas. Sonia entró al quirófano por primera vez con la bata de María como si fuera una armadura. La tela olía a desinfectante y a historias ajenas. La piel de sus manos registró el roce de la tela como una nueva identidad en proceso. No lo hizo para engañar al mundo. Lo hizo para no morir de hambre y para demostrar, primero a ella misma, que aquello que llevaba en los dedos no era un accidente. No había título, no había diploma en aquel momento, solo habilidad y un nervio finamente afinado que años de urgencias habían templado. La primera emergencia fue un hombre joven que llegó con trauma de tórax. Sangraba por dentro y la presión se iba por los suelos. El equipo la miró con reserva, pero cuando se abrió la cavidad y la sangre llenó la atmósfera, Sonia no pensó en nombres ni en certificados. Pensó en procedimientos que había memorizado en la soledad de las noches en prisión, en los libros baratos que había pedido prestados y en las instrucciones que había practicado con la torpeza de quien no tiene otra alternativa. Ordenó, cortó, reparó una arteria que latía como un tambor desbocado. Su voz era un hilo de acero que mandaba. El paciente sobrevivió. Nadie recibió medalla. Andrés, a quien todo el hospital conocía como el jefe de cirugía, André González, con ese gesto de quien siempre ha sido exacto, la observó. André era un hombre que hablaba poco, pero que tenía ojos que registraban detalles. No dijo nada en la sala, no proclamó gloria. Pero esa noche, al final del turno, se acercó a ella con 2 tazas de café que sostenía como si fueran trofeos. Su sonrisa fue el único permiso que necesitó para saber que alguien había visto algo importante. «No preguntes por mi nombre», dijo Sonia con un gesto que pretendía ser liviano. «Trabajo por hoy. Eso es todo». André la miró como quien quiere calibrar un instrumento nuevo.
¿Por qué llegas así desdibujada?, preguntó. Su voz no acusaba. Era curiosa, incluso compasiva. Ella no respondió. En vez de eso, miró las manos. Las mismas manos que habían salvado al hombre minutos antes, y sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. Si quieres saber cómo termina esta transformación, quédate hasta el final. El primer día completo en el hospital fue un aprendizaje acelerado. La directora clínica la presentó como refuerzo temporal. Joanna la miró con desconfianza y otros enfermeros con distancia. Algunos pacientes desconfiaban de la sonrisa nueva que les pedía permiso para curar. Pero había algo en la forma en que Sonia se acercaba a las personas, con manos que no temían la sangre y una voz que no buscaba teatralidad, que fue derribando muros. Un anciano con neumonía le agarró la mano, y sin mirar el rostro que decía María Serrano, le agradeció como si fuera a su hijo. Una mujer joven, a punto de perder la esperanza por una complicación posparto, la buscó con los ojos en la noche, y Sonia le llevó calma con gestos sabidos. El segundo evento que mostró su mano fue distinto, y la puso al borde de ser reconocida por su pasado. En la plaza del mercado, un joven cayó entre las frutas luego de una sobredosis. La ambulancia tardó, la gente se aglomeró, con el morbo del espectáculo y la incapacidad de intervenir. Sonia escuchó el rumor de voces, corrió y se encontró ante una escena que le era familiar por otras razones: la vida tambaleando en la boca de alguien que la había desperdiciado. No había orgullo en ayudar. Había un deber que nacía de algo más profundo que el miedo. Sacó la jeringa. Administró el antídoto que había en la bota de emergencia del puesto de primeros auxilios. Colocó al chico en posición lateral, masajeó el pecho cuando la respiración no volvía. La gente, otra vez, aplaudió cuando el muchacho volvió a respirar. Una mujer con una cámara tomó un video con las manos temblorosas. Ese video, como todas las cosas pequeñas con destino a hacerse grandes, encontró su camino hasta las redes y con ellas hasta los archivos de quienes atesoran historias. Unos la llamaron heroína, otros una impostora que se aprovechaba del sistema. Mientras la ciudad la celebraba y la criticaba a la vez en retazos digitales, en el hospital su nombre era tema de conversación. André la defendía con pragmatismo. Había, dijo, una mano que no se improvisa. Joanna murmuraba dudas que olían a miedo. ¿Quién deja entrar a una desconocida al quirófano? La gerente administrativa pidió verificar la documentación. Sonia supo que estaba en el filo de una navaja, pero también notó cómo, por primera vez, las puertas se abrían. Le asignaron una pequeña habitación junto al área de residentes. No era un despacho, pero era un espacio propio. Esa noche, después del turno, André la invitó a cenar en un café modesto cerca del hospital. No fue una cita de cine, fue un intento de conocer a la persona detrás de la mano. André contaba historias de su padre, que había sido enfermero. Hablaba con respeto del oficio, de las largas guardias, del sabor del café frío en la madrugada. Ella le contó, con cadencia medida, de su hijo, sin decir la verdad completa, de que había perdido una oportunidad y que ahora quería recomponer. André la escuchó con atención y le ofreció, sin dramatismos, una posibilidad. Si te quedas, te pongo como mi asistente. A prueba, con contrato temporal. No por compasión, por necesidad. Sonia no aceptó de inmediato. La oferta tenía un costo: exposición, responsabilidad, la posibilidad de ser descubierta. Pero la posibilidad de acercarse a una vida en la que alguien la mirara como profesional y no como alguien a evitar, era por primera vez tangible. Le pidió tiempo,
André la miró como quien ya sospecha que no se trata de un asunto solo profesional. En la pensión, la mujer que la hospedaba, Vera, le sirvió una sopa con las manos que habían cocinado para otros tantos rostros. Vera miró la credencial de Sonia sin preguntar, y en el silencio que sigue a las preguntas dijo: «Tu mano es buena, solo cuida tu cabeza». No era un consejo moral, era una constatación de supervivencia. Sonia contó los rublos y pensó en el billete de tren con la foto de Sandro. Para una madre, la distancia se medía en días que no sumaban, sino multiplicaban la culpa. En el transcurso de semanas, las rivalidades en el hospital se tejieron. Joana, con su historial de sacrificios y su carrera construida a empujones, miraba a Sonia como a una intrusa. Hubo pequeñas embestidas, un equipo que faltaba a una cita, un expediente que aparecía incompleto. A su lado, sin embargo, había pacientes que pedían su presencia con nombres y lágrimas. Una anciana que no quería que la operaran sin que la doctora estuviera presente. Un padre que le dejó una nota de agradecimiento en la taquilla con un dibujo de un corazón hecho por su hija. Esas pequeñas cosas empezaban a ser la prueba social que la comunidad le otorgaba. Sonia, por su parte, no se permitió triunfos absolutos. En las noches, la culpa se le pegaba a la garganta como una piedra. Recordaba las paredes de la prisión y las voces que la señalaron. Recordaba también las razones que la habían llevado a robar una identidad. La factura impaga, la carta con la foto de Sandro que llegaba a su nombre conocido, la promesa de un abrazo que no podía romper porque su nombre era prisión. Era una madeja de elecciones y necesidad, y ella sabía que por más que salvara vidas, no borraría una falsedad con una vida salvada. Una tarde, tras una operación complicada que había ido bien gracias a la intervención de Sonia, una mujer se sentó frente a la puerta del quirófano y esperó a que la doctora saliera. Era Irene, una paciente que necesitó de su mano para que su marido respirara otra vez. Irene sostuvo la mano de Sonia y dijo, sin abogados ni jueces, lo que la ciudad aún no sabía decirle. Si alguien te pregunta quién eres, diles que alguien te tuvo compasión, pero no te vayas de aquí, no ahora. Esa frase caló hondo. No era un perdón legal, era una autoridad moral que la comunidad médica le ofrecía. Sonia lo llevó consigo como una suerte de respiración necesaria. La palabra compasión era distinta a cualquier documento. Era humana y por eso peligrosa. Con el paso de los días, su nombre empezó a circular en otras coordenadas, en el hospital, en redes, en la calle donde se había producido la sobredosis. Algunos la glorificaban, otros la miraban con la leve alegría de quien espera la caída de un impostor. En una mañana fría, mientras aún ajustaba su bata, una enfermera le avisó de la llegada de un reportero que quería entrevistar a la médica héroe. Andrés se interpuso con su calma característica. «No daremos entrevistas hasta que el hospital verifique los papeles», dijo con firmeza. «La manera correcta protegerá a todos». El reportero no se fue sin su nota, por supuesto. La ciudad ama una narrativa y se la inventa a su gusto. Sonia en esos días se permitió una extraña sensación, la de pertenecer. No una pertenencia legal, ni un permiso firmado, sino la pertenencia de quien, por su oficio, es necesaria. Había algo en ello que reconcilió partes rotas en su pecho, pero a la vez la posibilidad de ser descubierta se fue convirtiendo en una sombra que caminaba tras ella. Había noches en que el sueño la traicionaba y aparecía en el tribunal otra vez, con su nombre real escrito en la placa del juez. En otras soñaba que Sandro la miraba y no la reconocía. El primer golpe que le recordó que la mentira no podía sostenerse llegó en forma de un sobre con pocas palabras. Al volver a su cama en la pensión, encontró, dentro de su cajón donde guardaba la libreta de María, un papel doblado. No tenía remitente. En tinta negra, una línea. «Sé tu historia». No había firma. La nota no venía a amenazar con explicitud. Venía a recordar que la ciudad es un tejido fino, donde la huella de un pasado es difícil de borrar. No se informó quién la había enviado. No necesitó. La asombro que la carta provocó fue suficiente para decirle que el tiempo de la improvisación había sido prolongado más tiempo del seguro. Se acostó esa noche sintiendo la cama a la vez suave y frágil. Se preguntó si debía irse, si debía confesar, si debía luchar para legalizar lo conseguido. No había respuestas sencillas. En el hospital, en medio de esa tensión, surgió un caso que nublaría, por un tiempo, los ruidos menos nobles de la ciudad. Un niño de 8 años llegó con una obstrucción respiratoria por un tumor que comprimía su tráquea. Era un procedimiento delicado, espacio reducido,
manos que no podían temblar. El equipo estaba agotado. André miró a Sonia con una mezcla de duda y esperanza. Tendremos que intentar una intubación difícil, y si no, una traqueostomía de urgencia, dijo con la precisión de quien no regala palabras. Sonia no titubeó. Cuando el monitor marcó la fragilidad del pulso, ella intervino con la decisión que le había salvado tantas noches. No entró en técnica, fue la presencia. Ordenó, solicitó, mantuvo la calma, y cuando la traqueostomía fue necesaria, su pulso no le traicionó. La operación fue un éxito. Los padres lloraron como quien suelta un naufragio entero. En la habitación, al terminar, la mano de Sonia fue tomada con fervor. «No te den de baja jamás», dijo la madre. «No sé cómo agradecer». Las palabras de los pacientes pesaban más que los papeles. E hicieron algo más. Empezaron a crear un expediente paralelo al formal. Uno hecho de agradecimientos, dibujos, cartas y fotos que la gente pegaba en la pizarra de la sala de espera. Aquella pizarra, sin saberlo, era la que empezaba a legitimar su presencia. Pero la legitimidad no se mide solo por la gratitud. Uno de los médicos jóvenes, celoso de la atención que ella recibía, decidió buscar en las bases de datos. Encontró ausencia de diplomas, inconsistencias en los archivos. En un hospital pequeño, esas ausencias se hablan en los pasillos. Johanna, al enterarse, no tuvo que hacerlo más que respirar. La gota de duda iba a caer y alguien iba a ejercer la acusación. Sonia vivía con el pulso acelerado. André la seguía defendiendo, con la peculiar convicción de quien cree que la pericia puede ser más que un título. Pero también la realidad llamó a su puerta. El hospital requería documentación para el registro oficial. Le pidieron que presentara un certificado de habilitación. Fue un momento en que la mentira se mostró como un puente a punto de ceder. Esa misma noche, al volver de su turno, encontró otra nota dentro de la libreta de María, una dirección y la palabra «habla». La dirección era un café en el barrio donde el correo llega con un retraso que parece deliberado. Entró y lo encontró. Era un hombre de mediana edad acompañado de un sobre. Tenía la falta de compasión dibujada en la frente, pero sus ojos se movían con la diligencia de quien tiene una investigación entre manos. «Sonia Ferreira», dijo sin saludo. «He seguido tu suerte desde la salida. Sé que tomaste la bolsa de María Serrano. Sé que vas por Moscú sin papeles. Podría acusarte y hacerlo público». La sala fue una cámara con aire frío. La voz del hombre no era amenazante. Era una exposición de hechos. Sonia notó que su corazón buscaba la salida fácil. «¿Por qué me buscas?», preguntó con la voz que no quería quebrarse. «Porque hay gente a la que le interesa tapar otros delitos, y porque otros», añadió con una mirada que atravesó la mentira, «creen que una mujer con tus manos merece otra oportunidad. Tú decides qué quieres que haga con esta información». No ofreció una solución clara. Le dejó, en cambio, una elección envuelta en peligro. Esa noche, Sonia entendió que había cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de su supervivencia, se trataba de la red que la sostenía y de la que podía romperse en cualquier momento. Cuando salió del café, un frío distinto la esperaba. No era el frío del tiempo, era el frío de la posibilidad de exposición. Guardó la libreta de María en el bolsillo y caminó. Cruzó la plaza donde meses atrás había salvado a un joven por sobredosis. La memoria la golpeó con suavidad cruel. Había, en la ciudad, hilos que podían alarla hacia arriba o arrastrarla hacia abajo. Ahora alguien lo sostenía con decisión. En la penumbra de la noche, Sonia miró la foto de Sandro otra vez. La ciudad brillaba con luces que no le pertenecían. Por primera vez experimentó la torsión exacta entre lo que deseaba ser y lo que había hecho para intentar alcanzarlo. Una mujer con manos que podían salvar vidas, pero con un nombre que pesaba como plomo. Sabía que debía elegir entre huir y enfrentar la verdad, y que cualquiera de las dos salidas tendría un precio. Se fue a la cama con la sensación de que el reloj no corría por segundos, sino por oportunidades. Afuera, un coche pasó, y su luz dibujó la fachada de la pensión. Dentro, el silencio habló en términos gruesos. La ciudad le pediría la razón de su existencia, y ella tendría que decidir cómo responder. A la mañana siguiente, la sala de espera del hospital estaba llena.
Un bebé con fiebre alta necesitaba atención, y la tensión se palpaba en el aire. Sonia entró en su rutina con la determinación de quien sabe que cada minuto puede ser un destino. Habló con los padres, registró síntomas, consultó con André y tomó decisiones pequeñas que, unidas, salvaron al niño. A la salida, el padre del niño le estrechó la mano y dijo sin sobreactuar: «Gracias, Dios te bendiga, doctora». La palabra doctora le pesó como una verdad que aún no le pertenecía. Pero en el pasillo, en la pantalla de un celular, una notificación vibró. Un mensaje anónimo mostraba una captura de pantalla con su foto de la prisión. El remitente, desconocido. El texto: «No puedes esconderte». Lo vio un residente que pasaba y por instinto lo mostró a otro. En el plazo de 1 hora, la imagen circulaba en grupos cerrados de mensajería dentro del hospital. Era el comienzo de un rumor que no sería fácil de apagar. Sonia sintió que el aire se quedaba sin oxígeno. Sabía, muy adentro, que aquello no podía sostenerse indefinidamente. Sabía que en cualquier momento la verificación administrativa pediría pruebas que ella no tendría. Y sin embargo, esa misma tarde un anciano le entregó una carta escrita a mano, con las palabras más simples del mundo: «Sigue así, nos salvaste». Ese mensaje equilibró, por un instante, la balanza. Había vidas a favor de su continuidad. Había voces que la querían. Pero había también la amenaza latente de una exposición inminente. Cerró la jornada con la sensación de que el hospital la había adoptado, y la ciudad la estaba empezando a nombrar con 2 voces distintas. Una la ensalzaba, otra la condenaba. En la cocina común de la pensión, otra mujer le ofreció un plato de pan con manteca y una observación concisa: «Te veo diferente. Había algo roto en ti. Ahora hay algo en reparación». Las palabras de la mujer no eran sino la suma de miradas que ya la habían empezado a distinguir. Esa noche, mientras escribía en la libreta de María pequeñas notas para no perder el hilo de los casos, su celular vibró con un número desconocido. La pantalla mostró solo una frase: «Nosotros te observamos». No había amenazas directas, pero la insinuación era peor que la palabra. Tiró el teléfono a la cama y respiró hondo. Entendió que hasta los silencios pueden ser almas. Mientras cerraba la libreta, la imagen de Sandro apareció en su mente. Le vino la certeza de que su decisión no era solo de ella. Envolvía a un niño que la esperaba en algún lugar, que la imaginaba diferente de lo que había sido. En ese instante, supo que no podía huir. No ahora. Tenía que construir algo que resistiera la revelación. Y si aquello exigía pagar un precio, lo pagaría. La diferencia entre una huida y una reparación, pensó, era admitir que la mano que cura también debe aprender a pedir perdón. Al día siguiente, en la entrada del hospital, un hombre con un abrigo oscuro esperó a que ella saliera. Cuando la vio, su rostro se transformó en algo que no era sorpresa ni amabilidad, era cálculo. Extendió una tarjeta con el nombre y un número de teléfono. Fue una oferta. Alguien que arreglaba papeles, que tenía contactos, que no preguntaba demasiado. La tentación fue una puerta que se abrió con el mismo sonido con el que se abre una caja fuerte. Sonia miró la tarjeta. Sabía que si aceptaba, estaría cruzando una línea que no podría negar luego. Sabía que si no aceptaba, su capacidad de estar en aquel lugar se reduciría a invisibilidad. Se quedó con la tarjeta en la mano, sintiendo que la ciudad le pedía una respuesta que sería recordada. En ese momento, a lo lejos, el hospital anunció en megafonía una emergencia en la avenida, un accidente múltiple con víctimas y la necesidad de manos. André la miró y sin decir palabra, la tomó del brazo y la arrastró hacia una ambulancia. No hubo tiempo de tarjetas, solo manos, solo destino. Sonia subió al vehículo con la respiración acelerada. Afuera, el mundo seguía su rutina mientras ellos se movían hacia un lugar donde las vidas colgaban de decisiones. Ella pensó en Sandro, en la foto, en el precio. Pensó en la nota que había dejado esa mañana en la libreta. Sé tu historia. Y en la tarjeta que le habían ofrecido. En la mezcla de barro y oro que era ahora su vida. Entendió que la próxima decisión sería trascendental. La ambulancia dejó la ciudad en una lágrima de sirena. En su bolsillo, la libreta de María temblaba como un corazón ajeno. Dentro, la firma de la noche anterior quedaba como una promesa que aún no se cumplía. Afuera, el asfalto brillaba con lluvia reciente.
Dentro, la promesa que había tomado la bolsa de una desconocida ya no era solo un acto de supervivencia, se había convertido en una invocación a la responsabilidad. Y Sonia, con la bata todavía tibia en la memoria, se prometió a sí misma que las manos que habían salvado esa semana no se convertirían en manos que engañaban sin contrapartida. Si pretendía seguir, tendría que pagar el precio de la verdad en algún momento. El tren de su vida, pensó, seguía su ruta, pero ella empezaba a mirar los mapas con otra precisión. La ambulancia cruzó la ciudad con una sirena apagada por la urgencia y la costumbre. Durante el trayecto, en la cabeza de Sonia, los pedazos de su vida se reorganizaban como si cada decisión exigiera su propia compensación. Aún con la libreta de María en el bolsillo, con la tarjeta en la otra mano y con la oferta velada de quien arreglaba papeles, dándole vuelta en la memoria, supo que no podía postergar la verdad para siempre. Sentía, con la claridad de quien ha vivido en las sombras, que la reparación necesitaba un gesto que fuera más que una iniquidad cubierta por buenas obras. Los días siguientes trajeron el ritmo vertiginoso del hospital, y con él pequeñas victorias que sabían a redención, familias que se iban a casa, un anciano que recuperaba la lucidez, una mujer que por primera vez sonreía luego de una mastectomía parcial. Cada agradecimiento añadía peso a su decisión de enfrentar la verdad. Pero la ciudad no perdona silencios largos. La investigación, que en algún punto fue rumor, tomó cuerpo. Nicolás, el investigador asignado por la policía, era un hombre seco y metódico. No tenía prisa por demonizar. Tenía la paciencia de quien sabe que las historias complejas requieren orden. Apareció en el hospital con una carpeta de preguntas, con el rostro de quien ha visto muchas soluciones a medias y pocas confesiones limpias. La dirección del hospital, obligada por la aparición del mensaje con su foto y por los procedimientos administrativos, entregó las grabaciones de entrada, las listas de guardia y los documentos que habían llegado con ella. Nicolás pasó semanas desentrañando nombres, fechas y movimientos. No era una persecución por sadismo, era un deber. Para Sonia, su presencia fue una sombra que no permitía que la vida siguiera en su curso cómodo. Un día, en el pasillo de guardia, Nicolás la llamó con suavidad que no tenía nada de misericordia. «Dígame la verdad», dijo. «¿Quién es usted?». Ella miró a Andrea aparecer al final del pasillo, con las manos aún marcadas por la última cirugía. Los ojos de él contenían esa mezcla de aprensión y decisión de siempre. La persona a quien debía proteger, pero que también necesitaba que la verdad le fuera dada de frente. «Me llamo Sonia Ferreira», respondió ella, con la voz que alguien presta cuando todavía le quedan fuerzas. «Tomé el nombre de María Serrano. Lo siento, no vine a mentir para siempre. Vine a trabajar porque necesitaba sobrevivir. Y si por eso debo pagar, pagaré». La confesión no fue un alivio inmediato. Fue más bien el inicio de un proceso que arañaría todo lo construido. La policía inició el expediente por suplantación de identidad y por ejercicio ilegal de la medicina. La prensa, esa maquinaria voraz, transformó el caso en titulares que mezclaban admiración y escarnio. Heroína o impostora. ¿Hasta dónde puede llegar la necesidad? ¿Se salva una vida y se enjuicia a la salvadora? En las placas de los periódicos se leía el drama como si fuera una trama clara. Sin embargo, para los implicados, la trama era una madeja de consecuencias. En el hospital, la dirección no supo cómo actuar con rapidez. Por un lado estaban los procedimientos legales, por otro la realidad tangible de las manos que habían salvado vidas. André, con pulso firme, defendió públicamente la necesidad de valorar la pericia, pero reconoció que la institución debía colaborar con la justicia. Entre pacientes agradecidos y colegas divididos, la moral del equipo se movía entre la gratitud y el temor a la censura. Joana, que ya había sospechado, se sintió justificada. No buscó la humillación, buscó que la ley siguiera su curso. Aún así, su tono no fue de venganza personal. Fue de alguien que había trabajado duro para obtener su lugar. La presencia de Joana en los pasillos se volvió más fría pero más clara. Exigía que el hospital no se convirtiera en una zona gris donde la documentación fuera una formalidad negociable. El proceso judicial se abrió semanas después, cuando la fiscalía consideró que había instrucciones suficientes para llevar el caso a juicio. La acusación era concreta: suplantación de identidad, falsificación de documentos y ejercicio de la medicina sin habilitación. La defensa, liderada por una abogada que veía en Sonia una narrativa que podría humanizar al acusado, no negó el acto, sino que pidió atención sobre el contexto: la rehabilitación, la capacidad demostrada, las fallas en el control administrativo del hospital y la intención de reparación.
El arranque del juicio fue un día de intensidad contenida. La sala estaba llena. Periodistas, pacientes, colegas y personas de la ciudad que habían escuchado la historia. André estuvo al lado, sin dramatismos, con la mirada puesta en la mujer que había llegado como sombra a su vida, y que a esas alturas era también quien le había enseñado que la competencia rara vez es solo un papel. Irene, la paciente que había sostenido su mano sin juicios, ocupó un sitio en la sala de espera para estar presente. Su testimonio sería uno de los que inclinaría la balanza moral, aunque no la penal. La fiscalía abrió la causa con firmeza, sin ornamentos. No es admisible que alguien se haga pasar por profesional de la salud. La integridad de la atención depende de la verificación y de que los pacientes confíen en quienes los tratan. La afirmación fue simple, y en ella había razón. Luego exhibieron pruebas, la credencial falsa, testigos que la vieron llegar con la bolsa de María, registros administrativos que mostraban inconsistencias. La sala oyó el relato con objetividad, y la pregunta que flotaba era una sola. ¿Se trataba de un crimen oportunista o de un acto desesperado con consecuencias positivas? La defensa trajo a la luz el lado humano. Sacó a la sala cartas firmadas por pacientes agradecidos, fotos de niños que habían recuperado la respiración, el relato de un joven que había vuelto a la vida luego de la intervención de Sonia de la Plaza. Presentaron además informes sobre las fallas administrativas del hospital, nombres sin verificación, reservas hechas sin documentación adecuada, una práctica de informalidad que no excusaba el ilícito, pero que lo contextualizaba. Pidieron que el tribunal considerara la posibilidad de medidas alternativas a la reclusión y que la condena incluyera el requisito de formación y supervisión profesional como forma de reparación para la sociedad. André pidió la palabra. Su testimonio fue sobrio, sin florituras, directo como su modo de operar. La vi operar, dijo. Vi manos que no tiemblan. Vi a alguien que, en situaciones donde otros dudaban, mantuvo la calma y salvó vidas. No estoy aquí para decir que la mentira fue aceptable. Estoy aquí para decir que sus actos han salvado personas. Creo que la justicia debe considerar ambos hechos, la falsedad y la pericia. Y también la posibilidad de que una persona que ha obrado con tanto riesgo para salvar a otros reciba una oportunidad de reparación que no ponga en riesgo a nadie. Su testimonio impactó, no porque declarara amor, aunque estaba allí la tensión íntima, sino porque dijo algo que la sala necesitaba oír, la diferencia entre delito y persona. Irene, una mujer que había recuperado la esperanza en el hospital, habló después con la simpleza de quien ha sentido el pulso de la vida sostenido por manos ajenas. No se trata solo de un nombre, dijo. Se trata de quien estuvo aquí cuando mi marido no tenía nada. Si la ley exige castigo, que se aplique. Pero también les pido que miren lo que ella hace cuando sostiene una mano. El momento culminante del juicio fue la aparición de Nicolás con un informe que complicó una narrativa simple. Había descubierto testimonios que apuntaban a una red de intimidación y extorsión, en la que figuras de la periferia de la ciudad ofrecían protecciones a personas con pasado judicial que buscaban rehacer su vida. En la red figuraban apoderados que falseaban papeles a cambio de dinero, y en algunos casos presiones para callar. Entre los nombres que aparecían en el sumario emergía el de Joao, aquel que en la ciudad tenía fama de resolver problemas con métodos sucios, y el de Igor, que en varias declaraciones había ejercido la presión inicial para que Sonia devolviera la bolsa. Nicolás añadía además un elemento. Había pruebas telefónicas y testigos que confirmaban que Igor había sido presionado por terceros para acusar con vehemencia, y que algunos documentos que circulaban como pruebas habían sido fabricados en parte fuera del hospital. No era una exoneración completa, pero complicaba el mapa de responsabilidades. La fiscalía respondió con fuerza. El hecho de que existiera una red de extorsión no borraba el hecho de la suplantación. La ley, dijeron, pretende proteger a la sociedad. La defensa, por su lado, planteó que la existencia de esa red y la negligencia institucional en la verificación debían ser elementos para atenuar la pena y para proponer medidas restaurativas. En la antesala del veredicto, la ciudad debatía en murmullos. Las redes se dividían entre quienes solicitaban cadena perpetua simbólica para la traición al sistema y quienes querían ver a Sonia trabajando oficialmente en los barrios más humildes, la noche y el día, sirviendo a quien no tiene acceso. La discusión pública, mientras tanto, no cambiaba la realidad de la sala. Allí había una mujer que tenía que afrontar consecuencias. El día del fallo llegó con el peso de la tarde. El juez leyó la sentencia con la formalidad de quien conoce el equilibrio que la ley impone entre castigo y reinserción. Sonia fue encontrada culpable de suplantación de identidad y de falsificación documental, pero no se la condenó por la práctica negligente de la medicina. El tribunal reconoció la falta de intención de causar daño y la serie de vidas que había salvado. La pena fue atenuada. Tiempo de libertad condicional, obligación de realizar servicios comunitarios relacionados con la salud, pago de una multa simbólica y, sobre todo, la imposición de un plan de rehabilitación profesional supervisada.
Además, la sentencia condicionaba una posibilidad. Si Sonia seguía el programa formativo, cumplía con las medidas impuestas y era aprobada por un comité de evaluación que incluía representantes del colegio médico local, podría aspirar, tras examen y supervisión, a una habilitación provisional que le permitiera ejercer bajo supervisión en centros de atención primaria. No fue una absolución, fue sin embargo un tramo de la ruta que prometía, con trabajo arduo, una legitimidad posible. La justicia había tomado en cuenta la red de intimidación y la negligencia institucional. Hubo sanciones administrativas al hospital por las fallas de verificación y se ordenó la investigación de los implicados que habían participado en la red de documentos falsos. Algunas figuras, incluido Joao, quedaron bajo la lupa policial, mientras Igor, presionado por la evidencia de su coerción, terminó por declarar que había actuado bajo amenaza y no por animadversión propia. Su credibilidad quedó marcada, pero su testimonio ayudó a desmontar parte del tejido de extorsión. La lectura de la sentencia dejó a Sonia con una mezcla de alivio y rendición. Pagó, no con cárcel, pero con la exposición pública de su desesperación. Esa exposición, sin embargo, fue también la semilla de una ruta de reparación. No bastaba salvar vidas de noche y esconderse de día. Había que reconstruir su identidad con transparencia y con trabajo. En la soledad que siguió a la sentencia, Sonia experimentó un mínimo de paz. André estuvo a su lado, pero el afecto se transformó en un requerimiento de honestidad mayor. Su amor la sostenía, pero también le exigía la verdad ante el mundo. Ella aceptó el plan impuesto por la corte. Horas de servicio comunitario, un compromiso de estudio, sesiones con un psicólogo forense y la obligación de realizar prácticas supervisadas en clínicas de atención primaria bajo la bandera de un programa de reinserción. No era una ruta fácil, era una ruta justa según la ley y, en algún sentido, según su propia conciencia. Los meses siguientes fueron de trabajo duro y de aprendizaje. Las mañanas las dedicó a cursos, lectura y preparación para el examen administrativo que mediría sus conocimientos básicos. Las tardes fueron de servicio en centros comunitarios, donde vacunas, curaciones simples y la presencia misma se convirtieron en moneda de cambio. André permaneció cerca, pero no ahogando. Se convirtió en su socio de estudio, el hombre que traía café y reseñas de casos. El que, con la humildad de su carácter, la empujaba hacia la responsabilidad, en vez de la evasión. El hospital, por su parte, vivió convulsiones internas. Joana siguió en su papel de guardiana del rigor, aunque con el paso del tiempo hubo gestos de reconocimiento. Un día, en la sala de descanso, la enfermera le dejó un paquete de galletas con una nota pequeña que decía: «Haz lo correcto, eso me basta». No era un perdón, era una tregua que se forjó en el reconocimiento de que la vida profesional es, por mucho, una responsabilidad que va más allá del pasado. La experiencia del servicio comunitario cambió a Sonia de formas que no esperaba. Atender en barriadas donde los médicos escaseaban le devolvió el rostro humano de las necesidades. Las conversaciones con madres jóvenes, las manos arrugadas de ancianos sin seguro, los niños que le hablaban con curiosidad sin preguntar por papeles, todo ello le dio la medida de un destino que ya no quería eludir. En esa praxis ligera surgieron cartas, dibujos y agradecimientos que fueron sumando argumentos no judiciales a su favor. Prueba social de que su trabajo, cuando se hacía con transparencia, reconstruía confianza. La relación con Sandro, sin embargo, fue la herida más delicada. No existía todavía la posibilidad de una convivencia plena. La tutela del niño seguía en tratos intermitentes con la familia extensa que lo había protegido durante su ausencia. Sus encuentros eran a cuentagotas. Visitas supervisadas, llamadas cortas, cartas que ella escribía con el pulso de quien pide permiso para haber fallado. Sandro crecía en fotos enviadas por su tía, y cada imagen la atravesaba con ternura y con culpa. El proceso de volver a ser madre no se resolvía en un juicio. Se cosía día a día en pequeñas conquistas. Una tarde de cuentos, un dibujo que decía «mamá» con letras agudas, una llamada donde la voz del niño reconoció su nombre sin reproche. Era poco, y era todo. Y entonces, la sombra de la violencia, esa que alguna vez había rondado como amenaza, se volvió real. Una noche, al volver de un turno tardío, la esperaba en la pensión un grito desgarrado,
y el sonido de una puerta forzada. Hombres que respondían a la red de intimidadores irrumpieron con la intención de forzarla a abandonar su plan de legalidad. Era la oferta final. O aceptaba pagar por papeles falsos, o sus contactos y pruebas se difundirían. La discusión escaló. En la trifulca que siguió, alguien empujó, una puerta sonó, y el golpe contra ella vino con la violencia de quien quiere imponer su ley. No hubo detalles escabrosos. Hubo un resultado desgarrador. Sonia sufrió una pérdida que no describiremos con crudeza, porque en la sentencia y en la narrativa, su dolor debía ser recordado por lo que significó para su vida emocional, no por un cuadro médico. Perdió el embarazo que llevaba en secreto, y el mundo se le contrajo como si el tiempo hubiera decidido cortar un lazo vital. La noticia se filtró a través de Andrés. Él la acompañó en silencio al hospital, con ese apoyo fuerte que no busca consuelo inmediato, sino presencia. El dolor que vino después fue un vacío que la obligó a mirar su pasado con ojos nuevos. No hubo duelo escandaloso, hubo noches en vela, cartas no enviadas a Sandro, sesiones con el psicólogo forense que la corte había asignado, y la sensación de que la justicia no cubre los daños del corazón. Era una pérdida que, además de su maternidad, la confrontaba con todas las decisiones que había tomado. Las manos que salvaban seguían siendo manos que podían ser golpeadas por la vida. En los meses siguientes, la agresión fue un elemento más en la causa judicial. Se hicieron capturas telefónicas, seguimientos, y la policía logró identificar a algunos de los atacantes. Joao apareció como responsable de varios de los actos de intimidación. Su red comenzó a desmoronarse. Igor, acorralado por su propia participación, decidió colaborar con la fiscalía y entregó pruebas suficientes para que se abriesen cargos por extorsión y amenazas contra él y otros implicados. La exposición de los criminales no borró el daño que le hicieron a Sonia, pero la liberó de una nube de culpabilidad que la perseguía. Ahora había pruebas en favor de su versión de los hechos, sobre la presión externa. El proceso no transformó de golpe su vida. Pagó la multa, cumplió las horas de servicio, fue disciplinada en los programas de formación y afrontó cada examen con la humildad de quien reconoce su deuda. En los centros comunitarios, trabajó con médicos supervisores que, en principio, miraban con recelo, pero que con el tiempo la vieron como un recurso vital. Uno de esos supervisores era la doctora Marina, una profesional de la salud pública que vio en Sonia algo más que una historia. Vio a una persona que, pese a su pasado, actuaba con ética y voluntad de reparar. «Puedes equivocarte, Sonia», le dijo Marina en una de las sesiones de feedback. «Nadie te pide perfección. Te piden honestidad y rigor. Eso se aprende con el tiempo». Las palabras de Marina se convirtieron en una brújula que guió la formación de Sonia. Ella estudió no solo las técnicas, sino la normativa, la bioética, el registro y la obligación moral de ser transparente con los pacientes. Se formó en documentación clínica, en comunicación con familiares y en protocolos de referencia. No era ya la persona que ejercía por necesidad, era alguien que aprendía a integrar las razones y los procedimientos. El tiempo pasó, y como suele ocurrir en los procesos largos, la narrativa pública se fue ablandando. La gente que la había visto en la televisión la recordaba con menos acritud, y la comunidad que la había conocido en las emergencias la veía como un paliativo para la carencia. Su trabajo en los barrios vulnerables la convirtió en un rostro conocido, en manos que siempre estaban cuando más se las necesitaba. Esas manos recibieron cartas y dibujos que la acompañaban en las noches más difíciles. Tras cumplir con los requisitos que la sentencia impuso, tras presentar exámenes y pasar por un comité evaluador que incluyó entrevistas, pruebas y la valoración de su conducta, se le otorgó la posibilidad de una habilitación provisional y supervisada. No fue una habilitación plena, fue un permiso condicionado. Podría ejercer en centros comunitarios y en programas estatales bajo la supervisión de un médico responsable, con la vista puesta en que, transcurrido un plazo y tras evaluación positiva, podría presentarse a la prueba de convalidación para obtener la licencia profesional. Era una ruta estricta y limitada, pero era una ruta. Para ella representó el cumplimiento de una promesa interior, reconstruir su legitimidad desde el trabajo transparente.
El día que la inspección sanitaria le entregó el acta que le permitía ejercer bajo supervisión, Sonia no gritó, lloró, con la soltura de quien deja caer años de noches difíciles. André la abrazó sin preguntas. La comunidad del centro de salud le trajo pastel y cartas. No era el final de la historia, pero sí una puerta que se abría después de tantas puertas cerradas. La relación con Sandro fue, paralelamente, un proceso de paciencia y ternura. Las visitas se hicieron más frecuentes y las conversaciones por teléfono más sinceras. Él la saludaba con la naturalidad de un niño que no tiene el guión completo, pero que reconoce el cariño. En un encuentro planeado por la familia extensa, Sandro llegó al centro de salud con una mochila y un dibujo. Ella lo recibió con manos temblorosas y con la firme decisión de no prometer algo que no pudiera cumplir. Pasaron una tarde juntos, leyeron un cuento que ella aprendió a dramatizar en las noches de prisión, comieron una porción de pastel que le supo a infancia recuperada, y al despedirse, el niño le dio un abrazo que no borró el pasado, pero que tejió un hilo nuevo hacia el futuro. André, que había apoyado la idea de que la verdad y la reparación fueran la vía para sanar, se mantuvo a su lado. No todo entre ellos fue perfecto. Hubo rupturas momentáneas de confianza, conversaciones que rasgaron la piel con la verdad, pero la intimidad creció con la honestidad. Su vínculo se convirtió en un pilar, no en un refugio que escondiera las consecuencias. Él la acompañó en exámenes, en prácticas nocturnas y en momentos donde la duda la atacaba. Los juicios por los extorsionadores siguieron su curso. Joao y otros fueron procesados. La fiscalía obtendría en mayor o menor grado una condena por la red de coacción. Sus testimonios y pruebas ayudaron a demostrar que la suplantación no surgió en el vacío, sino en un entramado de vulneraciones. Eso no exonera a Sonia, pero matiza la historia. La ciudad no es un tablado donde la culpa cae solo en quien toma una decisión, sino un tejido de injusticias que obliga a algunos a elegir caminos imposibles. Con el paso de los años, el trabajo de Sonia se consolidó. Terminó su periodo de supervisión con calificaciones positivas. Presentó la prueba de convalidación a la que la ley le permitió acceder, un examen que evalúa la competencia clínica básica y el conocimiento ético, y la aprobó. No fue una hazaña mediática, fue el fruto de noches estudiando con una lámpara, de pacientes que le contaban sus historias y de la voluntad sostenida. La convalidación le otorgó una licencia provisional con plenas atribuciones, tras la confirmación por parte del colegio médico de que había cumplido con los requisitos impuestos post-sentencia. Era un reconocimiento formal que por derecho le devolvía el nombre profesional que había usurpado en otra vida. Cuando en la ceremonia sencilla del hospital le ofrecieron la placa donde figuraba su nombre con el título otorgado, Sonia sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. No era un triunfo absoluto. En la piedra de su conciencia la pena seguía presente. La memoria de la mentira era una cicatriz. Pero la placa también fue la firma de una ruta, la de alguien que asumió su error, que pagó, que estudió, que trabajó, y que no dejó de mirar a los ojos a las vidas que atendía. La comunidad respondió con gestos inesperados. Pacientes que antes la miraban con recelo, ahora dejaban notas y obsequios en la taquilla. Uno de los ancianos a quien había atendido en los primeros días apareció un mediodía y con la voz temblorosa le dijo: «Usted me dio esta vida, y eso no lo borra nada». Las palabras, sencillas, fueron un bálsamo que no borraba la culpa, pero que ayudaba a sostenerla. El epílogo no fue un acto solemne, ni una gran ceremonia nacional. Fue una sucesión de mañanas donde Sonia comenzó a enseñar a médicos jóvenes en la clínica comunitaria. Era la forma más lógica de retribuir, formar a quienes vendrían a trabajar en los barrios. Sus clases incluían no solo técnica, sino también ética y gestión de errores. No permitía que su historia se convirtiera en una excusa, la transformó en una lección. Había en su mirada la gravedad de quien conoce lo que dora la tentación, y la templanza de quien decidió que la ley y la compasión podían coexistir. André y ella construyeron una convivencia que no ocultaba el pasado. Tuvieron discusiones intensas acerca de límites y responsabilidad. Aceptaron que su relación no sería un lecho de rosas, sería una red de apoyo tejida con transparencia. La familia de Sandro dio pasos hacia la reconciliación. Lentamente,
las visitas clandestinas se transformaron en fines de semana compartidos, y las fotografías que ella guardaba en su cartera comenzaron a tener más páginas nuevas. Una noche, muchos años después de la bolsa en el tren, Sonia salió a la puerta del centro de salud y observó el ruido de la ciudad que una vez la había rechazado. Pensó en la prisión, en la foto de Sandro con la letra temblorosa, en la libreta de María Serrano que un día la había salvado por necesidad. No olvidó la transgresión que la forjó, no la exoneró, pero había conseguido algo que le resultaba más valioso: el permiso social de ganarse la confianza con trabajo honesto, el reconocimiento de su competencia y, por encima de todo, la posibilidad de mirar su reflejo sin necesidad de máscaras. En los pequeños actos de la cotidianeidad, curar una herida de una niña, enseñar a una madre cómo administrar un medicamento, leer un cuento a un grupo de pacientes ancianos en la sala de espera, encontró una satisfacción que no había conocido cuando había ejercido escondida. No era la misma adrenalina de la improvisación, era la tranquilidad de quien sabe que su nombre y su obra coinciden. En la clausura de aquel capítulo, la ciudad le ofreció algo que ninguna sentencia humanamente podía dar por completo: la posibilidad de redimirse ante quienes más habían sufrido por la ausencia de atención. Las manos que habían sido acusadas ahora guiaban a otros, con paciencia, con disciplina y con un respeto profundo por la ética. Sandro, que ya era un niño más alto, corrió a sus brazos en una tarde de otoño y la llamó mamá sin titubeos. Fue una palabra sencilla, que valió más que cualquier placa. André la sorprendió con una carta donde no prometía futuros idílicos, sino la promesa de una compañía constante. La historia de Sonia no se convirtió en una leyenda de impunidad, ni en un relato de heroísmo sin costos. Fue, en cambio, la crónica de alguien que tomó una decisión extrema por amor y necesidad, que enfrentó las consecuencias, que pagó y que trabajó para reparar. En el camino hubo pérdidas irreparables: la criatura que no llegó a nacer, el tiempo robado a su hijo, la sanción social que dejó cicatrices, pero también hubo la posibilidad de transformar el error en enseñanza y el dolor en servicio. Al final, cuando la placa con su nombre brilló en la pared del pequeño consultorio comunitario y las cartas de agradecimiento cubrían la pizarra, Sonia comprendió que la transformación prometida en aquel tren, de la mujer que salió con nada más que una bolsa y una foto, a la profesional que sostendría la salud de un barrio, no era una fábula, era una reconstrucción lenta, dura y honesta. Había conseguido, con trabajo y contrición, ser reconocida por la ley y por las personas. No había pasado por encima de la justicia, la había enfrentado y se había dejado moldear por ella. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete para escuchar más relatos que exploran la delgada línea entre el error y la reparación.